La historia de Cayetana Guillén Cuervo siempre había sido, al menos ante los ojos del público, un ejemplo de equilibrio admirable entre éxito profesional y armonía familiar. Desde sus primeros años en el teatro, marcada por la herencia artística de una familia que respiraba interpretación en cada gesto, Cayetana aprendió a vivir entre bambalinas, sabiendo que el aplauso del público podía ser tan cálido como efímero. Pero lo que nunca imaginó es que, a los 55 años, esa misma vida que había construido con tanto cuidado se derrumbaría de la manera más cruel, con la traición silenciosa de la persona en quien más confiaba, su esposo. Y lo peor de todo, la amante era alguien impensable, una figura tan cercana, tan integrada en su vida diaria, que la verdad se convirtió no solo en un golpe emocional, sino en una tragedia íntima que marcó el principio del fin. En los meses previos al descubrimiento, nadie, ni siquiera los amigos más íntimos de Cayetana, podía haber previsto la tormenta que se avecinaba. Ella seguía apareciendo en televisión con esa serenidad que siempre la caracterizaba. Voz firme, mirada profunda, una elegancia natural que no necesitaba artificios. Desde la presentación de Atención Obras, hasta su trabajo incansable en el teatro, Cayetana parecía estar viviendo uno de los momentos profesionales más sólidos de su trayectoria. Sin embargo, detrás de cámaras, la actriz empezaba a percibir un cambio sutil, casi imperceptible, en el comportamiento de su marido. Una distancia nueva, una frialdad disfrazada de cansancio, un silencio que antes no existía. Durante años, el matrimonio había sido un refugio para ella. En un mundo donde la fama suele devorar todo lo que toca, la intimidad, los afectos, la estabilidad. Él había sido su compañero leal, su confidente y, sobre todo, su ancla emocional. Habían superado juntos momentos difíciles, rumores malintencionados, presiones mediáticas, exigencias laborales que los obligaban a separarse durante semanas. Pero siempre, al final del día, encontraban el camino de vuelta el uno hacia el otro. O eso creía ella. La primera señal, como suele ocurrir en las tragedias más dolorosas, llegó disfrazada de detalle trivial. Una noche de febrero, mientras repasaba un guión en la cocina, escuchó a su marido reír desde el salón. No era una risa cualquiera. Era una carcajada cómplice, ligera, llena de una felicidad infantil que hacía tiempo no veía en él. Cuando se acercó, él guardó el móvil de inmediato, como si hubiera sido sorprendido en un acto prohibido. Cayetana no dijo nada. No por ingenuidad, sino porque nunca había concebido la idea de que aquel gesto pudiera significar algo más. En su lógica emocional, las parejas superan crisis, se distancian y se reencuentran. Todo era parte de ese tejido complejo llamado convivencia. Pero la risa se repitió. Los mensajes nocturnos también. Las excusas del tipo una reunión que se alargó, un proyecto urgente, un compromiso que no puedo posponer. Cayetana, que siempre había defendido la libertad dentro de la pareja, comenzó a sentir un peso en el pecho que no sabía explicar. Una intuición casi física, como si su cuerpo entendiera antes que su mente que algo se había quebrado. A finales de marzo, la presión se volvió insoportable. Los rodajes se acumulaban, las jornadas eran interminables y, al volver a casa, ya no encontraba el apoyo afectivo que siempre la había sostenido. Su marido parecía vivir en un mundo aparte, un universo hermético del que ella había sido excluida sin explicación. Las noches se hicieron más silenciosas, las comidas más tensas, las miradas más escurridizas, y aunque su intuición le gritaba la verdad, una parte de ella se negaba a escucharla, porque aceptar la posibilidad de una traición, cuando se ha amado de manera tan absoluta, es como aceptar que toda tu vida ha sido una ilusión. Comenzó entonces una etapa de autoobservación obsesiva. Se miraba al espejo con una mezcla de dureza y vulnerabilidad, preguntándose si el paso del tiempo, inevitable y cruel, podía haber alterado la percepción que su marido tenía de ella. En el mundo del espectáculo, donde la juventud se celebra como un trofeo y la madurez se tolera con condescendencia, Cayetana sabía que la presión estética era permanente.
Sin embargo, nunca uno había sentido que su valor dependiera de eso. Ella era más que una cara bonita. Era una voz, una presencia, una trayectoria. Y, aún así, en aquellas semanas, la duda la devoraba por dentro. Los amigos empezaron a notarlo. En una cena íntima, una colega del teatro le preguntó si estaba bien, si necesitaba descansar. Cayetana sonrió, como hacía siempre, y respondió que solo era cansancio acumulado. Pero en su interior, el miedo ya había echado raíces profundas. Lo que más la desestabilizaba no era la distancia de su marido, sino la familiaridad que intuía en aquella risa que escuchaba desde el otro lado de la casa. Una risa que no era para ella. Una risa que pertenecía a alguien más. A alguien que, sin saberlo, se había convertido en una sombra que deambulaba por cada rincón de su hogar. A principios de abril, la situación alcanzó un punto de inflexión. Cayetana, agotada emocionalmente, decidió hablar con su hermano, alguien que siempre había estado a su lado en los momentos más complejos de su vida. Él la escuchó con paciencia, sin interrumpirla, dejando que las palabras y las lágrimas que ella hacía esfuerzos desesperados por contener fluyeran como un torrente. Cuando terminó, él guardó silencio durante unos segundos. Después, con la sinceridad de quien ama de verdad, le dijo: «Calle, si algo en tu corazón te lo está diciendo, no lo ignores. La verdad siempre se abre camino, aunque duela». Aquellas palabras resonaron en ella durante días, y poco a poco, la decisión que tanto había evitado comenzó a tomar forma. Tenía que saber la verdad, aunque la destruyera. El 14 de abril, la mañana del descubrimiento, comenzó como cualquier otra, o al menos, así lo creyó ella. Se despertó temprano, preparó café y se sentó a revisar sus notas para una entrevista que tenía programada esa tarde. El silencio en la casa ya no le resultaba extraño. Se había convertido en una presencia habitual, casi cómoda. Su marido había salido temprano, como siempre, dejando atrás el olor a colonia que, hasta hacía unos meses, le resultaba reconfortante. Ahora, en cambio, aquel aroma le producía una inquietud sorda, una sospecha latente. Mientras revisaba sus apuntes, su móvil vibró. Un mensaje de una persona inesperada. Una mujer cercana. Alguien que formaba parte constante de su entorno profesional y personal. Una mujer a la que ella nunca habría visto como amenaza, porque formaba parte de su vida desde hacía años. Una figura presente en reuniones, estrenos, proyectos. El mensaje era corto, casi inocente, pero escondía algo perturbador. «Tenemos que hablar, es importante». Cayetana sintió un vuelco en el estómago. No sabía por qué ese mensaje la afectaba tanto, pero había algo en el tono, en la urgencia, que la desconcertaba profundamente. Respondió con un simple «¿Qué ocurre?». Pero la respuesta tardó en llegar. Minutos que se sintieron eternos, llenos de ansiedad, de temor, de presagios oscuros. Finalmente, la mujer respondió: «No puedo explicarlo por aquí. Es sobre él y sobre mí». Fue, en ese instante, un instante congelado en el tiempo, cuando Cayetana comprendió que la verdad estaba a punto de revelarse, y que nada volvería a ser igual. El aire se volvió denso, el corazón le martillaba en el pecho. Las manos comenzaron a temblar. No necesitaba más palabras. La intuición que había tratado de silenciar durante meses explotó dentro de ella con una fuerza devastadora. La traición no venía de una desconocida, ni de una sombra lejana. Venía de alguien que ella había considerado casi una hermana. Una mujer con la que había compartido viajes, confidencias, proyectos, incluso momentos de vulnerabilidad. Una mujer que había entrado en su vida con una sonrisa cálida y una aparente admiración sincera. Nunca, ni en sus peores pesadillas, habría imaginado que el nombre de aquella persona estaría vinculado al derrumbe de su matrimonio. Ese 14 de abril, Cayetana se quedó inmóvil frente al móvil, incapaz de respirar, incapaz de pensar con claridad. Lo que estaba a punto de descubrir no era simplemente una infidelidad.
Era una traición múltiple, un golpe que vendría de dos frentes: el hombre al que había amado durante años y la mujer en la que confiaba ciegamente. La tragedia aún no se había manifestado por completo, pero su sombra ya cubría todo. Era solo el comienzo. El abismo se abriría ante ella en cuestión de horas. La tarde del 14 de abril de 2025 quedaría grabada para siempre en la memoria de Cayetana Guillén Cuervo, como una herida abierta que jamás terminaría de cicatrizar. Cuando salió de su casa, su mente era un torbellino de emociones contradictorias: incredulidad, miedo, rabia contenida y, por encima de todo, una tristeza profunda, visceral, de esas que no se pueden nombrar sin que la voz tiemble. A pesar de ello, ella siguió adelante con su agenda profesional. Ese era su refugio, su mecanismo de defensa desde siempre. Cuando la vida se quebraba, el trabajo era su única certeza. El plató de televisión, normalmente un espacio donde se sentía segura, aquella tarde le pareció más frío que nunca. Las luces, que solían envolverla con un brillo cálido, se volvieron casi agresivas. Los técnicos la saludaron con el respeto habitual, pero ninguna sonrisa consiguió atravesar el muro de inquietud que la rodeaba. Mientras repasaba sus notas, su mente regresaba una y otra vez al mensaje que había recibido por la mañana. Esa frase: "es sobre él y sobre mí", retumbaba en su cabeza con una insistencia cruel. La grabación terminó sin contratiempos, aunque algunos colegas comentaron que la habían visto más seria de lo habitual. Ella se limitó a sonreír cansada, prometiendo que se encontraba bien, que solo necesitaba descansar. Nadie imaginaba que, detrás de esa fachada serena, se escondía un corazón al borde del colapso. Al salir del estudio, Cayetana se dirigió a la cafetería donde había acordado encontrarse con aquella mujer. No sabía si llamarla amiga. Hasta ese día, lo era. Una de esas presencias constantes que parecen inevitables en el mundo audiovisual. Alguien que siempre estaba cerca, siempre disponible, siempre amable. Una profesional respetada, querida, con una imagen impecable. Nadie, ni siquiera Cayetana, habría podido sospechar que en su sonrisa se escondía un secreto capaz de destruir una familia. La cafetería estaba casi vacía cuando llegó. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las ventanas de un tono dorado que hacía aún más irreal todo lo que estaba viviendo. La mujer ya estaba allí, sentada en una mesa apartada, con las manos entrelazadas y una expresión de profunda preocupación. Cuando vio a Cayetana, se levantó de inmediato. «Gracias por venir», dijo con una voz baja, temblorosa. Cayetana asintió, sin sentarse todavía. «Dime qué está pasando», respondió seca, directa, como si necesitara agarrarse a esa firmeza para no derrumbarse. La mujer inspiró hondo, cerró los ojos un instante y al abrirlos, dejó caer la primera bomba. Hace meses que mantengo una relación con él. No hubo rodeos, no hubo explicaciones preliminares. Fue un golpe limpio, certero, devastador. Cayetana sintió como todo el aire abandonaba su cuerpo. Durante unos segundos, creyó que iba a desmayarse. No entendía cómo podía estar de pie, cómo sus piernas no cedían bajo el peso de aquella revelación. ¿Con mi marido?, preguntó, aunque ya lo sabía. Sí, susurró ella. Y lo siento, de verdad lo siento, pero ya no podía seguir callando. Esto se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos. Esa expresión, tan ligera, tan irresponsable, enfureció a Cayetana. ¿Cómo podía resumir una traición tan profunda en una frase tan frágil? ¿Cómo podía hablar de algo tan devastador como si se tratara de un error trivial, un desliz accidental? ¿Desde cuándo?, enfatizó Cayetana con la voz ahora más aguda. La mujer dudó. Ese silencio lo decía todo. No solo días, ni semanas, casi un año. 12 meses de mentiras cuidadosamente orquestadas. 12 meses de complicidad tácita. 12 meses durante los cuales Cayetana siguió trabajando, sonriendo, confiando.
completamente inconsciente de que su vida se desmoronaba tras ella. Los detalles comenzaron a emerger poco a poco, como fragmentos de la verdad que la otra mujer intentaba contar entre lágrimas. Se conocieron en un proyecto audiovisual en el que ambas trabajaban, y su relación laboral, con el tiempo, se había convertido en algo más. Al principio, dijo, fue una profunda amistad, una conexión emocional, una especie de apoyo mutuo. Pero luego, inevitablemente, se convirtió en algo que ninguna de las dos sabía cómo detener. Cayetana escuchaba en silencio, cada palabra como una puñalada en el corazón. Lo que más le dolía no era solo la traición física, sino la intimidad emocional que habían compartido. Su esposo no había sucumbido a la tentación pasajera. Había construido una relación paralela, una vida paralela, y lo había hecho con alguien a quien ella consideraba parte de su círculo íntimo. Durante más de una hora, la mujer habló sin cesar, intentando justificar lo indefendible. Habló de sentimientos encontrados, de necesidades insatisfechas, de momentos compartidos. Dijo que nunca tuvo la intención de herir, pero el dolor ya había ocurrido, y Cayetana lo sentía en cada latido acelerado de su corazón. Cuando finalmente se levantó para irse, su rostro estaba pálido, casi translúcido. Le temblaban los labios. Pero nos quiso ser duro. Había caído en un estado extraño, una especie de shock emocional que la protegía o la paralizaba del dolor insoportable. Tengo que decírtelo. Fueron las últimas palabras que escuchó antes de salir por la puerta. Cayetana vagó sin rumbo durante minutos, quizás horas. No recordaba el camino. Solo recordaba la sensación de vacío, traición y absoluta incredulidad. Las calles de Madrid parecían ralentizarse, como si el mundo siguiera funcionando mientras su vida permanecía suspendida en el vacío. Finalmente, decidió volver a casa. No sabía qué diría ni qué haría, pero necesitaba respuestas. Necesitaba mirarlo a los ojos y descubrir por sí misma si todo aquello era cierto. Cuando abrió la puerta, él estaba allí, sentado en el sofá, como si la hubiera estado esperando. La miró con una mezcla de culpa y miedo. Un miedo que, para Cayetana, era la prueba irrefutable de que la traición no solo era real, sino más profunda de lo que había imaginado. Tenemos que hablar, dijo casi en un susurro. Dejó las llaves sobre la mesa, sin apartar la vista de su rostro. Por un instante, guardaron silencio, uno frente al otro, como dos desconocidos que se encuentran en una tierra hostil. ¿Desde cuándo? Eso fue todo lo que Cayetana pudo decir. Bajó la cabeza. Esa cobardía, ese gesto pequeño pero cruel, la lastimó una vez más. Casi un año, admitió. La confirmación fue peor que la duda, porque la duda deja espacio para el escepticismo, para la esperanza. La verdad no deja nada. Lo que siguió fue una conversación fragmentada, llena de silencios, reproches velados, lágrimas contenidas y confesiones dolorosas. Habló de una crisis personal, de sentirse perdido, de buscar algo que ni siquiera podía definir. Cayetana escuchó. Pero cada explicación la dolía más, porque, en el fondo, no estaba confesando un error. Estaba confesando una decisión, y esa decisión no la incluía a ella. La actriz sintió como su mundo, ese que había construido con esfuerzo, con amor, con sacrificios, se desmoronaba ante sus ojos. Cada fotografía en las estanterías, cada objeto compartido, cada recuerdo, parecía ahora contaminado por la mentira. Tira. ¿Y por qué ella? Preguntó finalmente, con un hilo de voz. Él tardó en responder. No lo sé, dijo. Pasó. Y no supe parar. Era la peor respuesta posible, porque implicaba no solo traición, sino debilidad, falta de respeto, ausencia total de responsabilidad. Esa noche, Cayetana no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando un punto fijo en la pared, mientras él permanecía en el salón, incapaz de acercarse.
Cada minuto que pasaba era un recordatorio cruel de que la vida que había conocido estaba llegando a su fin. Pero lo que ella aún no sabía, lo que nadie imaginaba, era que la traición no sería el final. Sería el inicio de una cadena de eventos dolorosos, humillantes y devastadores, que acabarían llevándola a uno de los momentos más trágicos de su vida. Porque, en ocasiones, la verdad no solo duele, la verdad destruye. Y para Cayetana Guillén Cuervo, la destrucción apenas acababa de comenzar. Los días que siguieron a la confesión fueron un lento desmoronamiento, una caída libre hacia un abismo emocional del que Cayetana Guillén Cuervo no sabía si podría salir. El silencio en la casa, que antes era un refugio, se transformó en un enemigo constante. Cada rincón parecía murmurar un recuerdo, un gesto, una promesa rota. Las paredes que durante años habían sido testigos de risas, conversaciones nocturnas y complicidades, ahora se erguían como testigos mudos de una traición devastadora. La noticia no tardó en filtrarse a los medios, aunque nadie sabía aún la magnitud del drama. Los tabloides comenzaron a publicar titulares ambiguos. Crisis matrimonial en la familia Guillén Cuervo. Cayetana y su esposo atraviesan dificultades. Rumores de terceros en la relación. Pero lo que el público desconocía, lo que ni siquiera algunos amigos íntimos sabían, era la identidad de la mujer implicada. Una figura tan inesperada, tan cercana, tan entrelazada en la vida profesional y emocional de la actriz, que la herida era doble, triple, casi insoportable. A medida que los rumores crecían, la presión mediática se volvió asfixiante. Cayetana, acostumbrada a la exposición pública, sabía manejar entrevistas difíciles, críticas mordaces y especulaciones constantes. Pero esta vez era distinto. Esta vez, el dolor era demasiado real, demasiado íntimo, demasiado profundo. Cada pregunta sobre su vida privada se convertía en una puñalada. Cada titular malintencionado en una grieta más en su frágil estabilidad emocional. Intentó refugiarse en el trabajo, como había hecho siempre. El teatro, en particular, se convirtió en una especie de catarsis. Subirse al escenario le permitía, por unas horas, transformarse en otra persona, esconder su dolor detrás de un personaje, de un texto, de una luz. Pero incluso allí, en su santuario más sagrado, la realidad la alcanzaba. Cada emoción que interpretaba, cada lágrima ficticia, cada gesto dramático, se mezclaba con su sufrimiento real. Los espectadores, sin saberlo, presenciaban no solo a una actriz, sino a una mujer rota interpretando su propio dolor. Los compañeros de trabajo empezaron a notar algo más que cansancio. Había en ella una fragilidad nueva, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Muchos intentaron acercarse, ofrecer una palabra de consuelo, un abrazo, un café compartido. Pero Cayetana, aunque agradecida, mantenía una distancia prudente. Sabía que en el mundo del espectáculo, la empatía y el morbo suelen caminar demasiado cerca. Y en ese momento, ella no estaba dispuesta a convertirse en objeto de compasión ni de escándalo. Mientras tanto, la relación con su esposo se había convertido en un campo minado. Cada conversación era fría, tensa, quebradiza. Él parecía atrapado entre la culpa y la indecisión, entre el pasado que representaba Cayetana y el presente incierto que había construido con la otra mujer. Intentó explicarse, justificar sus actos, hablar de una crisis personal, de un vacío emocional, de un desvío que no sabía cómo detener. Pero para Cayetana, aquellas palabras eran solo excusas. No había nada que pudiera suavizar la brutalidad de la verdad. Las noches eran las peores. Cayetana apenas dormía. Pasaba horas despierta, sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa, como si buscara respuestas escondidas entre los susurros del silencio. A veces se preguntaba qué había fallado. Otras veces, sentía una rabia tan intensa que le faltaba el aire, y en algunos momentos simplemente se derrumbaba, dejando que las lágrimas la inundaran sin resistencia. Pero lo más doloroso no era lo que había perdido, sino lo que seguía a punto de perder. Porque el escándalo,
Inevitablemente, fue creciendo. Medios digitales, programas de televisión sensacionalistas, cuentas de redes sociales dedicadas al cotilleo. Todos comenzaron a especular sobre la identidad de la amante, aunque todavía no se había revelado públicamente. Algunos periodistas, los más atrevidos, los más insensibles, empezaron a lanzar insinuaciones. Un comentario fuera de lugar aquí, una mirada sospechosa allá, y de repente, el nombre de la mujer comenzó a sonar en corrillos, filtrándose lentamente en el ambiente profesional de Cayetana. Cuando la noticia finalmente estalló, lo hizo con una violencia mediática inesperada. No era solo una infidelidad. Era un escándalo que mezclaba fama, éxito, prestigio y traición entre colegas. Los titulares eran despiadados. La amante era alguien del círculo íntimo de Cayetana. Traición en los bastidores, el secreto oculto durante un año. Drama en el mundo del espectáculo. Una amistad rota por amor prohibido. Para Cayetana, leer aquellos titulares fue revivir el dolor una y otra vez. Pero lo peor estaba por llegar. La mujer implicada, presionada por el acoso mediático, decidió conceder una entrevista exclusiva. Alegó que lo hacía para contar su versión, para defenderse de los ataques, para explicar lo que realmente había ocurrido. Pero el resultado fue devastador para Cayetana. En la entrevista, la mujer insinuó que el matrimonio ya estaba deteriorado, que ella solo había sido un refugio emocional para su esposo, que la relación con Cayetana estaba rota desde hacía tiempo. Nada de eso era cierto, pero en el mundo mediático, la verdad importa menos que la narrativa. Y la narrativa que comenzó a imponerse era cruel, injusta, casi despiadada. La de una esposa distante, absorbida por su profesión, que había descuidado su matrimonio. Una narrativa que convertía a Cayetana en culpable de un dolor que no había provocado. La actriz, agotada por el escándalo, decidió alejarse de los focos. Canceló varios compromisos profesionales, algo que jamás había hecho en su carrera. Su ausencia generó aún más especulaciones, pero en ese momento ya no le importaba. Necesitaba respirar. Necesitaba silencio. Necesitaba reencontrar alguna parte de sí misma entre los escombros de su vida. Se refugió en la casa familiar, lejos del ruido mediático, rodeada de recuerdos que, aunque también dolían, al menos eran honestos. Allí, en la soledad de su habitación de adolescencia, comenzó a escribir. Anotaba pensamientos, emociones, fragmentos de memoria. No para publicarlos, no para convertirlos en un libro, sino para sobrevivir. La escritura, que siempre había sido una herramienta profesional, se transformó en una tabla de salvación emocional. Sin embargo, incluso en ese retiro la tragedia seguía avanzando. Su salud comenzó a deteriorarse. Al principio fue un cansancio extremo. Luego vinieron los mareos, la falta de apetito, la dificultad para concentrarse. Los médicos, al examinarla, hablaron de estrés agudo, de ansiedad severa, de un colapso emocional latente. Le recomendaron descanso, terapia, desconexión. Pero Cayetana, aunque obediente, sabía que el problema iba mucho más allá de lo que cualquier diagnóstico podía describir. Lo que estaba viviendo no era simplemente un episodio de estrés. Era el derrumbe total de su vida emocional. Una fractura profunda que afectaba a su identidad, a su autoestima, a su capacidad de reconocerse en el espejo. Las relaciones familiares también comenzaron a desgastarse. Su hermano, siempre incondicional, trataba de apoyarla, pero había conversaciones que ella no podía mantener. Su madre, preocupada, intentaba consolarla, pero Cayetana evitaba hablar del tema. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, el de su marido, el de la otra mujer, ella sentía un dolor punzante en el pecho, como si el corazón estuviera hecho de vidrio a punto de romperse. La prensa, incansable, no la dejaba en paz. Algunos programas empezaron a emitir supuestos testimonios de personas que afirmaban tener información exclusiva sobre su matrimonio. Se analizaban gestos, miradas, viejas fotografías, como si cada detalle fuera una prueba incriminatoria.
Se repetía una y otra vez la idea de que Cayetana no había visto lo evidente, que el mundo entero lo sabía menos ella. Una crueldad gratuita que la humillaba públicamente. Ella, que durante décadas había defendido la profesión periodística, se encontraba ahora en el lado más oscuro del espejo. Y eso la destruía aún más. Pero lo más doloroso ocurrió semanas después, cuando finalmente tomó la decisión que había estado evitando desde el primer día: separarse. No fue una elección impulsiva. Fue el resultado de noches interminables de reflexión, de conversaciones imposibles, de mirar a los ojos a un hombre que ya no reconocía. Él lloró, suplicó, prometió cambiar, prometió que todo había sido un error, pero ya era demasiado tarde. La herida era demasiado profunda, la confianza irreparable. El anuncio de la separación cayó como una bomba en el mundo mediático. Los titulares se multiplicaron. Las radios discutieron el tema durante horas. Las redes sociales se llenaron de teorías, de opiniones, de juicios. Algunos la apoyaban, otros la criticaban sin piedad. Pero lo que nadie sabía, lo que Cayetana ocultaba bajo capas de dignidad, era que en su interior ya no quedaba nada en pie. Su vida emocional estaba en ruinas. Su carrera, aunque intacta, parecía de repente lejana, casi ajena. Su hogar, un campo de batalla devastado. Su cuerpo, debilitado por el dolor emocional. Y su mente, atrapada entre recuerdos hermosos y traiciones insoportables. A veces, por la noche, se preguntaba si alguna vez volvería a ser la misma. Si podría amar de nuevo, si podría confiar, si podría reconstruirse después de una caída tan brutal. Lo que aún no sabía, lo que también forma parte de esta historia trágica, es que la tormenta no había terminado, que el escándalo, lejos de apagarse, estaba a punto de alcanzar su punto más cruel, que la exposición mediática, la humillación pública y la presión emocional abrirían una herida aún más profunda, que su final trágico no sería solo emocional, sino también físico, mediático y vital. Pero eso pertenece al capítulo final de esta historia, una historia que, por ahora, solo nos permite ver a una mujer luchando por mantenerse en pie en medio del derrumbe más devastador de su vida. La historia de Cayetana Guillén Cuervo no es solo la crónica de una traición, sino el retrato doloroso de cómo incluso las vidas que parecen más sólidas pueden fracturarse en el silencio. La actriz, símbolo de elegancia, fuerza profesional y sensibilidad artística, se encontró de pronto enfrentada a una verdad devastadora, que el amor en el que creyó durante tantos años había dejado de existir mucho antes de que ella lo supiera. La traición de su marido no fue únicamente un acto de infidelidad. Fue un golpe profundo a su identidad, a su confianza, a la red emocional que había construido desde la juventud. Pero lo que convirtió esta historia en una tragedia, sí, aún mayor, fue la participación de una mujer cercana, alguien a quien ella jamás habría sospechado, alguien que formaba parte de su vida cotidiana y profesional. Esa doble traición marcó para Cayetana un antes y un después, una caída lenta, dolorosa, pública. Y aunque intentó mantenerse firme frente a las cámaras, frente al público, frente a sí misma, llegó un momento en que la tristeza se volvió demasiado pesada. Sus silencios comenzaron a hablar más alto que cualquier declaración, y la herida emocional se transformó en un desgaste profundo que afectó incluso su salud. Su historia nos recuerda algo esencial. Detrás de cada figura pública, detrás de cada aplauso y cada éxito, hay un corazón que late, que sufre. Que sangra. Cayetana fue, hasta el último día, una mujer que amó con sinceridad y que creyó en la lealtad como un valor irrenunciable. Y quizá, en esa misma pureza, se escondía su vulnerabilidad más grande. Hoy, su final trágico sigue resonando en el mundo del espectáculo como un recordatorio sombrío de cuánto puede doler la verdad. Y de cómo, a veces, el precio de la honestidad emocional es la propia vida. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre el amor, la fragilidad humana y el peso devastador de una traición,
Te invito de corazón a seguir acompañándome. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias humanas, profundas y llenas de emoción. Gracias por estar aquí. Gracias por mirar, por sentir y por no apartar la mirada de la verdad.